Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. Las autoridades sanitarias de toda Europa tienen bajo vigilancia la llamada variante Delta Plus del SARS-CoV-2, es decir, del coronavirus, que nos está haciendo la vida imposible desde hace ya más de año y medio. Esta Delta Plus es una mutación de la ya conocida variante Delta, que es ya la dominante en el Reino Unido. No la Delta, sino la Delta Plus. En España se calcula que en torno al 6% de los nuevos casos pertenecen a esta variante, cuya denominación técnica es AY4.2. Según los expertos, esta variante contiene mutaciones que podrían dar al virus ciertas ventajas de supervivencia. Eso sí, no consideran, por ahora, que pueda escapar el alcance de las vacunas. En el Reino Unido, donde la detectaron por primera vez en el mes de julio de este año, y desde entonces se ha extendido con gran rapidez, no se considera o no consideran que revista especial gravedad por ahora. Hay ya muchas variantes del coronavirus y cada una de ellas tiene sus propias características. Muchas, la mayor parte, son intrascendentes, otras en cambio implican cambios mayores en la forma en la que se contagia el virus. Pero no debe cundir el alarmismo. No es en absoluto extraño que surjan variantes nuevas mientras el virus exista, tal y como hemos recordado una y otra vez, más Andrea que yo, en La Contracrónica a lo largo del último año y medio. La naturaleza íntima de este organismo es mutar continuamente porque de ello depende su supervivencia. Hasta ahora no hay indicios fundados de que sea más transmisible, pero aún así los científicos la están observando con muchísimo cuidado. La irrupción de la variante Delta Plus ha coincidido en el tiempo con la administración de la tercera dosis de la vacuna, que ya está en marcha en varios países. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, avala que se inyecten dosis de refuerzo, especialmente entre mayores de 65 años y personas vulnerables. Esto, como no podía ser de otra manera, ha reabierto de nuevo el debate sobre las vacunas. Ha reabierto. El hecho es que no se había cerrado nunca, es decir, su efectividad y el periodo en el que protegen del contagio. Para tratar este tema, hoy nos visita Andrea, que llevaba mes y medio sin pasar por la contra, y Andrea seguro que tiene todas las respuestas para el racimo de preguntas que le vamos a poner sobre la mesa. Tengo, como os decía hace un momento, al otro lado de la línea telefónica. Ya me gustaría tenerla en persona, pero ella está en Cambridge y yo estoy en Madrid. Hablo de Andrea, a quien conocéis muy bien y que no se pasa por la contra desde hace pues un mes y medio, desde que volví yo de Inglaterra, que hicimos una contrarréplica bien chula sobre precisamente estos temas del coronavirus, pero el tema, aunque ya va a menos y no hay más que salir a la calle y escucharlo en la prensa, etcétera, todavía se habla de la pandemia, se habla de las distintas variantes que van apareciendo, se habla de las mascarillas, que al menos en España todavía no nos podemos quitar en interiores, se habla de la tercera dosis de la vacunación, que es un tema bastante caliente, así que hay varias cosas que desde hace días quiero tratar con Andrea. Así que hemos buscado un día para hablar de varias cosas relativas a la pandemia, a esta fase ya, esperemos que otoñal de la pandemia, en la parte ya final. Esperemos que lo mismo nos sorprende y la cosa se alarga más, pero bueno, yo confío y toco madera para que la cosa acabe ya a lo largo de los próximos meses. Bien, muy buenas, Andrea, eso antes de nada. Muy buenas, Fernando. Encantada de volver por aquí por La Contra y con los contraescuchas. Bien. La primera cosita que te vamos a poner encima de la mesa, porque no solo soy yo, son todos los contraescuchas, o por lo menos una buena parte que me ha preguntado sobre este tema y sobre unos cuantos más. La primera es esta nueva variante que está dando la paliza a la prensa ahora con ella, que se llama Delta Plus. En principio, claro, uno piensa es la variante Delta, pero intensificada, porque le han puesto eso de Plus. Yo cuando leí lo de Plus por primera vez, claro, no pude más que reír, porque hay una marca blanca en Mercadona que se llama Deli Plus. Y claro, ya a partir de ahí dije, bueno, esto ya le están poniendo nombre de supermercado a las cosas. No sé al siguiente que le van a llamar Delta Turbo, a la otra Delta Extreme. Vamos, creo que los que ponen estas cosas, los nombres a estas cosas, deberían haber cuidado un poco más el tema del nombre, porque corre el riesgo de que no nos lo tomemos muy en serio. Aunque la variante es seria, es decir, está perfectamente definida, es la AY4.2, y la verdad es que yo no sabría decir en qué consiste esta variante o este linaje, como nos explicó Andrea aquí hace ya unos cuantos meses. A ver, Andrea, ¿qué es esto de la variante Delta Plus?
Bueno, yo, Fernando, debo decirte, cartas encima de la mesa, que la primera vez que leí lo de Delta Plus, a vuelta de la vista de pájaro, disculpa, también recordé esta marca de Mercadona, con lo cual debe ser que en el board de turno correspondiente de dar nombre a estas variantes no hay ningún, por lo menos ningún español, si no se habría acordado seguramente de este nombre. Pero bueno, valga la coña, esta Delta Plus no solo no es una variante, ni siquiera es un linaje, es un sublinaje. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Cuando hablamos de variantes, linajes, cepas, etcétera, nos referimos a cuando el virus ha mutado del genoma original que teníamos, esas mutaciones se van acumulando y acaban diferenciándose del genoma del virus original. Y al final acabamos teniendo genomas muy distintos entre sí. A esas variaciones se les denominan linajes. Cuando la variación entre uno y otro es muy pequeña, hablaríamos de sublinaje. Y este es el caso de la variante Delta Plus. Luego estamos hablando de una cosa muy pequeña. Se justifica todo lo que está del escándalo mediático que se ha armado, ¿no? Con el tema de la Delta Plus desde hace unos cuantos días. Para ser algo tan pequeño. Oye, que a lo mejor es pequeño, pero resulta que luego es muy grande desde el punto de vista de los efectos que pueda tener. Bueno, efectivamente, por eso existen dos categorías, la de variante de interés y la de variante de emergencia. Esta variante Delta Plus se considera variante de interés, en tanto que ahora mismo se contabilizan en Reino Unido en torno al 10%, en España al 6%, serán números aproximados para otras zonas de Europa y cercanas, que es por donde tenemos más información en este momento. En Estados Unidos también están en torno al 6%, para decir que esa variante ocupa ahora un porcentaje significativo de todos los genomas de SARS-CoV-2 que se están secuenciando y, por tanto, merece el estudio y merece la investigación para saber si en efecto está desplazando a la variante Delta o si simplemente es una variante que ha emergido ahora un poco y que caerá a un porcentaje ínfimo dentro de unos meses. Esta variante, de todas maneras, no es nueva. Es decir, no ha aparecido esta semana ni la semana anterior. Lleva varios meses entre nosotros, pero el porcentaje de sus genomas que se han secuenciado en distintas personas que padecían este SARS-CoV-2, esta COVID-19, era ínfimo. Simplemente que ahora hemos llegado al 10% y eso hace que sea variante de interés, aún no de emergencia. La clave de la variante Delta, o por lo menos su característica más sonada y más conocida, era que se contagiaba con más facilidad. Estoy recordando allá por el mes de mayo o junio, cuando empezó a extenderse a toda prisa por el Reino Unido y llegó a España, etcétera. Anduvimos muchos días con ha llegado ya la variante Delta a las Baleares, ha llegado a la Comunidad Valenciana, ha llegado a Madrid, etcétera. Como si fuese poco menos que un nuevo virus. Una de las claves, ya digo, era que se contagiaba de manera mucho más rápida. Eso explica, por ejemplo, el repunte del verano en todo el continente europeo y también en América. Es decir, que donde antes no te contagiabas, hacía falta, qué sé yo, que pasases 15 minutos con alguien contagiado con poca distancia. Con la variante Delta pues sobraban 5 minutos. Bien, en el caso de la Delta Plus, ¿se comporta de la misma manera o no? No sabemos, no tenemos información. Es precisamente por eso, además de por su porcentaje de manifestación en la población, por lo que hay que seguir estudiándola. Ahora mismo no tenemos datos suficientes para decir ni una cosa ni lo contrario, con lo cual hay que dejar tiempo. Si hay algo que agradecerle a los grupos de investigación de filogenia de virus, y en el Reino Unido está haciendo un trabajo absolutamente impagable, es que están monitorizando todas estas variantes y sabemos de ellas antes de que ocupen un porcentaje mayoritario de los genomas de SARS-CoV-2 que se secuencian. Y es entonces cuando no tendríamos tiempo de reaccionar. Exactamente esto, Andrea, ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace una secuenciación? Es decir, toman, qué sé yo, muestras de virus de gente que ha dado positivo, se las llevan a un laboratorio y ahí lo descubren. Es decir, esto lo están haciendo todos los días, pero tienen que hacer muchas veces todos los días para que descubran las nuevas variantes. Es efectivamente como tú lo has descrito. Todos y cada uno de los días hay determinados laboratorios. Hablaba del caso del Reino Unido porque lo están haciendo de una manera excelente, metódica, y están comunicando los resultados en tiempo y forma como todos nos gustaría que lo hicieran.
se dedican a secuenciar todos los días muestras procedentes de la población de distintas zonas dentro del país y identifican cuáles son las variantes, cuáles son las diferencias, un poco como el juego de encuentra las 7 diferencias o las que correspondan, siendo las diferencias mutaciones que suceden en el genoma de la variante principal en este momento, que es la delta, y encontrar qué la difiere en los nuevos genomas que se van secuenciando. Eso lo hacen en el Reino Unido, lo harán en Alemania, lo harán seguramente en España o en Estados Unidos, pero dudo muy mucho que lo hagan en el Congo o en Bangladesh. Por lo tanto, aquí hay un problema y es que hay una asimetría bestial y es que no en todas partes se hace ese mismo trabajo. Luego pueden estar apareciendo en distintos lugares del mundo variantes nuevas, linajes, sublinajes y demás, continuamente sin que los detectemos, hasta que no lleguen a uno de nuestros países. Efectivamente. Pero la asimetría no es solamente a ese respecto. El problema de asimetría fundamental no es tanto el de las variantes, que por supuesto, sino el de la vacunación. Mientras que en España, en Portugal, en Reino Unido, en Estados Unidos tenemos porcentajes de vacunación de en torno al 70%, en muchos lugares del mundo el porcentaje pues, es del 30 o el 40 en el mejor de los casos. Esto evidentemente pues es problemático. Eso lo comentabas tú hace un tiempo aquí en La Contra, que una de las claves de vacunarse consistía precisamente en eso. Aparte de la protección que te diesen, mayor o menor las vacunas, una de las razones fundamentales para que la sociedad en general se vacunase era que al virus le dábamos menos opciones. Efectivamente, dependiendo del número de saltos que pueda dar el virus, es decir, dependiendo del número de personas a las que pueda saltar de una a otra, más oportunidades tendrá de mutar. Es decir, si consiguiésemos eventualmente confinar al virus a una sola persona o a un solo reservorio y acabar con ese reservorio, se habría acabado la enfermedad. Bien, eso es extraordinariamente complicado. La enfermedad, como bien sabes, está lejos de haber acabado. Quizá en países como España, donde estamos ahora mismo con una de las incidencias más bajas de Europa, estábamos el otro día creo con la más baja de toda Europa, se nos esté olvidando, pero sigue habiendo todos los días a nivel mundial un promedio de 500.000 de casos positivos. ¿Sí? Parece una tontería, detectados, que serán muchos más. Y luego lo mismo de muertes informadas, estamos hablando actualmente de 6.500 de promedio diarias en todo el mundo. Estos son datos mundiales. Para que nos hagamos una idea, durante el pico de este invierno, de hace 8 o 10 meses, enero o febrero de este año, que fue el máximo a nivel mundial, había entre 14 y 15.000 muertes diarias. Es cierto que ha bajado, pero sigue habiendo, como te decía antes, 6.500. Así que la enfermedad está muy lejos de ser derrotada a nivel mundial. Sí es cierto que en muchos países la situación ha mejorado a ojos vista, pero no así en otras partes. No, así es. En España, y de esto podremos comentar más en detalle, hay una cierta sensación de seguridad, ni siquiera diría mal entendida, siquiera merecida, porque España y Portugal son ejemplos en todo el mundo de cómo un porcentaje de vacunación elevado y una demostración de responsabilidad en general de la sociedad civil ha llevado a unos niveles de contagio sostenidos en el tiempo que no tienen parangón en otros sitios del mundo. Pero claro, si lo comparamos esa situación, no haciendo la comparación con Honduras o con el Congo, sino simplemente con Reino Unido, la situación es bastante distinta. Y también hay que tener en cuenta que no todos esos números de los que comentábamos ahora mismo, al final son la media o los números procedentes de todos los países del mundo al mismo tiempo. Yo no estoy segura de si ese reporte se hace con el mismo esmero en Chile o en Honduras, como decíamos antes, o en Indonesia o en alguna isla perdida del Pacífico. Bueno, Chile es un caso de éxito de la vacunación. Chile tiene unas cifras incluso superiores a las de España. Tiene vacunadas completamente, con una sola dosis al 84%, con las 2 dosis, es decir, completamente vacunadas al 75%. En el caso de España, la vacunación completa es mayor, es del 80%, y en Portugal ya es una cosa disparatada. Tengo los datos delante. En Portugal actualmente están vacunado totalmente, con las 2 dosis,
tiene el 87% de la población, es decir, la práctica totalidad de los portugueses. En el Reino Unido, donde estás tú, ya que tengo aquí la tabla, pues le echo un vistazo. En el Reino Unido la tasa de vacunados es inferior, pero también es muy superior la de contagios y la de muertes. Exactamente, completamente vacunados contra el coronavirus ahora mismo en el Reino Unido ahí está el 66,6% de la población. Estamos hablando de que es casi un 15% por debajo de España, pero el número de casos ha ascendido de una manera alarmante a lo largo del último mes. Sí, así esas cifras son exactas y bueno, no son pocos los factores que explican esa circunstancia. Específicos del Reino Unido y algunos de ellos, como podremos ver, también son extensibles a otros países. En primer lugar, ¿qué puede explicar este incremento en comparación con sitios como España y Portugal? Bien, el primero es que el porcentaje de vacunación es significativamente inferior. De esto que hace unos meses, afortunadamente ya no sucede, había cierta guerrita en la prensa de si tenemos un 67%, o un 68% o un 71%, bueno, si bien el número, la foto fija, no es tan importante, sí que es importante el número absoluto. Es decir, ¿estamos mejorando el porcentaje de vacunación o nos hemos estancado en el 67%? Y ese es el caso que le ha pasado a Reino Unido. Además, hay que sumarle que Reino Unido fue el primer sitio que empezó a vacunar, uno de los primeros sitios que empezó a vacunar, que las primeras personas en vacunarse fueron, por supuesto, las personas de tercera edad. Y bueno, eso puede tener un cierto efecto añadido sobre que la efectividad haya empezado o la potencia de la inmunidad haya decaído porcentualmente en esos grupos de población. Eso sumado al porcentaje inferior de vacunación y muy importante también a que hay grandes bolsas de población sin vacunar, y con esto me refiero a niños, adolescentes y a mujeres embarazadas. Te doy un dato, Fernando. El 20% de los hospitalizados de casos severos y graves en los hospitales son mujeres embarazadas en Reino Unido. Eso es un dato totalmente demoledor, porque si hay un factor de riesgo para una mujer embarazada es la COVID-19 y no la vacuna. Entonces, Bueno, con todo, estoy mirando los datos de Estados Unidos, del Reino Unido, con más calma, y una de las cosas que veo es que tienen la incidencia disparada. Ahora mismo está con un promedio ahora mismo de exactamente 47.000 nuevos casos diarios a 7 días, pero si miramos la cifra de fallecimientos son 130, también a 7 días. Nos puede parecer mucho y indiscutiblemente es mucho, pero si nos vamos al mes de enero, a finales de enero, cuando alcanzaron su tercera ola, que fue devastadora en el Reino Unido, estaban en unos 1.200, 1.300 muertos diarios. Ahora son 130, es decir, 10 veces menos, con una cantidad de casos nuevos diarios muy parecida a la de enero. En enero eran 59.000 y ahora 47.000. Luego, las vacunas están haciendo algo sobre esto, por lo menos evitando muertes. Por supuestísimo. Es más, digamos que estas indicaciones que comentaba yo hace un instante nos indican que la pandemia no se ha pasado, que todavía nos queda, incluso en países del primer mundo, mucho por recorrer, pero las vacunas están teniendo un efecto espectacular. Con un número de casos notable como es el del Reino Unido, las vacunas están consiguiendo salvar el 90% de los fallecimientos y el 80% de las hospitalizaciones graves y severas. Esto, en escenario pre-vacunas, pues estaríamos con los hospitales totalmente colapsados, todo el mundo en casa, más súmale, si ya tenemos problemas de desabastecimiento ahora por otras circunstancias, pues lo que podría pasar. O sea que efectivamente las vacunas no solamente están teniendo un efecto, sino que incluso cuando el porcentaje no es el ideal, como el caso de aquí, que es algo más bajo del que debería ser, mantienen el tipo y protegen de fallecimientos y de hospitalizaciones severas. Bueno, esa quizás es la razón, Andrea, por la cual Boris Johnson no ha echado marcha atrás a las medidas que tomó en el mes de julio, el famoso Freedom Day, que disfrutáis allí en el Reino Unido y que yo, al menos en interiores, envidio.
De hecho, los días que me pasé allí en septiembre me acostumbré a ir sin mascarilla a todas partes, incluido el tren, cosa que aquí pues es algo implanteable. Entraba en el supermercado, en prácticamente todos los sitios, a no ser que el lugar fuese muy pequeño o me lo indicasen, si no, vamos, que no me puse la mascarilla durante días. Y al volver pues me encontré con lo que es España, que hay que ponérsela en todas partes, que todo lo que esté con 4 paredes, bueno, más o menos ya sabes, allá donde no se puede fumar es donde hay que llevar mascarilla. Bien, estas medidas tomadas, bueno, esta medida, porque la medida fue retirar todas las restricciones, Boris Johnson no ha vuelto a aplicarlas, a pesar de que se le ha disparado la incidencia a lo largo del último mes. Y quizás por eso mismo. Así es, vamos, hay bastante en este momento, bastante presión desde la prensa y algunos grupos de que las mascarillas se vuelvan, aquí lo llaman el plan B, se vuelvan a hacer obligatorias para espacios cerrados. Yo no tengo claro que se vaya a dar ese paso, entre otras razones porque la popularidad del gobierno de Boris Johnson en estos momentos no es particularmente elevada, tienen otros problemas, pues como comentaba, de desabastecimiento, de cierta inestabilidad política, problemas dentro del partido desde algunas zonas. Hubo el caso este de asesinato hace una semana o 2. Y bueno, no están en circunstancias de incordiar a la población, aun si esa medida fuese buena. Aquí el gobierno lo que pretendió es que la población tomase la decisión de cuándo había que llevar la mascarilla o cuándo no había que llevarla. Claro, al final tenemos que discutir de grises y no de blancos o de negros. Si le sumas que hay un porcentaje inferior de vacunación, que la variante Delta es más peligrosa que las anteriores, que las personas más mayores en general desarrollan una inmunidad más leve que las personas más jóvenes, que los primeros en vacunarse fueron las personas de la tercera edad, etcétera, y le sumas que nadie lleva mascarilla en ningún sitio, todos esos casos al final cuentan. De ahí la presión de volver a hacer las mascarillas obligatorias en espacios cerrados. Te diré que dependiendo un poco de la zona en la que estés y del establecimiento al que vayas, sí que ves a gente que se ha vuelto a poner la mascarilla. Y bueno, me parece razonable. Al final es una cuestión aquí de preferencia personal y yo misma cuando entro en un espacio cerrado en el que veo que apenas hay ventilación, soy la primera en ponerme la mascarilla. Lo cual nos debería hacer pensar en el siguiente capítulo. Ya no es tanto mascarilla, sino habría que hacer una reflexión profunda sobre cuál es la calidad del aire de los espacios cerrados. Efectivamente, y sí son necesarios purificadores en muchos sitios que no los tienen y que quizá deberían tenerlos con sus respectivos filtros. Esto es algo que, por cierto, a raíz de la pandemia, concretamente esta pandemia, que no ha sido de carácter digestivo, sino respiratorio, la enfermedad, pues ha puesto esto de los purificadores de aire en primera línea, vamos, que mucha gente no, yo entre ellos, no éramos conscientes de lo importante que era el aire que respiramos, porque como no lo vemos, claro, está transparente, a no ser que este sea un lugar lleno de humo o que esté muy polucionado, sino el aire nos parece que siempre es igual. Y por supuesto que no siempre es igual. Bien, Andrea, te voy a hacer la siguiente pregunta, otra de las que yo tengo. En el caso este de la Delta Plus de la que nos acabas de hablar, pongamos por caso, ahora mismo en España, según he podido mirar, es el 6% de los nuevos casos. No es que haya muchos casos en España nuevos, así que estamos hablando de una cantidad pequeña. Bien, estos, los que se contagien con la Delta Plus, esperemos que no seamos ni tú ni yo, las vacunas nos cubren. Yo tengo las 2 dosis de Pfizer, la última administrada en el mes de julio. Así que es algo relativamente reciente. Si esta variante empieza a hacer de las suyas y a contagiarse a toda velocidad como hizo la Delta, con la Delta nos protegió bastante, porque por España se difundió a toda velocidad durante el verano y en principio no pasó nada. Bueno, en principio y al final fue un verano bastante tranquilo. Esta también es... También la cubren las vacunas, digamos. La protección que nos dan, además, nos protegen de esta. Caben 2 consideraciones. La primera es que no tenemos suficiente información porque hay muy poca población contagiada con la variante Delta para poder estudiar con detalle y sin ningún género de duda que esa variante o que las vacunas vayan a sobrevivir o afectarse más o menos por la presencia de esta mutación o de este grupo de mutaciones en la variante Delta Plus. En mi opinión, y esto es opinión personal a través de de lo que he podido estudiar sobre la estructura, la posición que tienen y cuáles son esas mutaciones, a mí me sorprendería
que las vacunas se resintieran o que la efectividad de las vacunas o de la respuesta inmune se resintiese significativamente por esta variante Delta. Yo creo que en principio, en la medida que se tengan las 2 dosis puestas y hayan pasado más de 14 días, a no ser que haya grandes sorpresas, en principio no tiene que verse comprometida. Pero eso todavía no lo sabemos, es decir, hay como todo con esta pandemia, se van descubriendo las cosas conforme pasa el tiempo, lo cual, bueno, nos devuelve a nuestra naturaleza humana, que básicamente consiste en la ignorancia de lo que va a pasar y que tenemos que descubrirlo, es decir, no podemos saber las cosas antes porque es imposible saberlas antes y más ante un virus como este que ha hecho acto de presencia pues hace solo año y medio y que está mutando pues todo lo que pueden. Me dijiste hace un tiempo, ahora una cosa de un año por ahí, que por lo que tú sabías y conocías de los virus, este no mutaba mucho. Es un virus un poco perezoso, ¿no? Sí, en comparación con otros virus, no es un virus que tenga particularmente muchas mutaciones en comparación con otros. Al final, cuánto tenga capacidad de mutar un virus no es tanto lo importante, sino dónde suceden esas mutaciones y qué capacidad de propagarse sucede. Es decir, si yo tengo un jarrón y el jarrón es capaz de sostener un ramo de flores perfectamente, bueno, perfecto, no tiene ningún problema. Si ese jarrón se da un golpe, vamos a llamar a ese golpe mutación, lo más probable es que el jarrón se rompa. Y lo improbable o que lo más difícil que pase es que esa mutación, que es un cambio aleatorio en una secuencia de ADN que funciona, se convierta en un jarrón más bonito todavía del que estaba y con un diseño más bonito que el que tenía anteriormente. Pero no es tanto cuánto, sino cuáles. Bien, tengo otra pregunta incómoda, Andrea, pero bueno, ya que estás aquí, vamos a ver, este es un tema que en España, no sé en el Reino Unido, pero en España está dando mucho que hablar. Y es el relativo a la tercera dosis. Supongo que en el Reino Unido también, porque he leído cosas allí, además en Estados Unidos y en Alemania, y están en todas partes con lo mismo. Bien, ha salido hace no mucho, el mes pasado, la Agencia Europea del Medicamento dio vía libre, la EMA, dio vía libre a que se administrase una tercera dosis. En concreto, y con preferencia, a personas muy concretas, a grupos de edad por encima de los 65 años, y luego pues gente que esté en condiciones de salud delicadas, vamos, vulnerables y que por lo tanto pues se pueda contagiar con más facilidad. Una de las cosas que me llamó la atención, esto lo vi en televisión, que salió no sé si era un médico o un científico, no lo recuerdo, y decía que no era lo mismo una tercera dosis que una dosis de refuerzo, y a mí eso ya me terminó de volver loco. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Bueno, los ensayos clínicos que se han hecho con esta dosis, aquí lo llaman booster. En concreto, tendría que ver la noticia a la que haces referencia, porque a veces hay cierto lost in translation, esa pérdida en la traducción que al final hace que se produzca el efecto teléfono escacharrado. Y habría que ver a qué se referían exactamente. En concreto, los estudios clínicos que se conocen y que se han publicado, de hecho, del que me voy a referir ahora, hace apenas unos días se difundió la información, se refieren a una tercera dosis. Evidentemente, esa tercera dosis se puede entender como dosis de refuerzo, en la medida que no es una vacuna nueva, sino que es una dosis de la misma intensidad, digamos, que las dos dosis anteriores. Luego, a ese sentido, se puede considerar perfectamente una tercera dosis. Si quieres entrar en matices, o si quieren entrar en la noticia en matices de si es una dosis de refuerzo o si es una tercera dosis, bueno, a mí me parece más bien un debate un poco de tipo si son galcos o son podencos. El caso es que, y estas son las buenas noticias, esta tercera dosis, y hablo de un estudio que se realizó con la vacuna de Pfizer, rescatan la efectividad de las vacunas al 96%, que era como lo teníamos en la efectividad previa a la variante Delta. Es decir, esta dosis de refuerzo o esta tercera dosis rescata la efectividad de las vacunas contra la variante Delta como si la variante Delta no existiera y la vuelve a poner al 96%. Y este estudio se ha hecho en población general, es decir, no en personas de un riesgo particular, etcétera, y parece ser que la recomendación es posible que se extienda a personas de más de 40 o 50 años, dependiendo del país.
O sea, que tú crees oportuno, que crees que es bueno administrar esta tercera dosis o dosis de refuerzo, llamémosla como queramos. Pero pues crees que es bueno y conveniente hacerlo. Sí, indudablemente. Tú, por ejemplo, tú tienes las dos, Así es. que me consta. Y además, hace poco te pusieron la segunda, creo que fue en agosto, por ahí, ¿no? Y si te llaman para ponerte la tercera, ¿te la pondrás? Me aseguraré de ponerlo en el calendario y ponerme un par de alarmas para que no se me confunda con cualquier otra reunión. Y en la idea de la tercera dosis, bueno, ya lo acaba de explicar Andrea, no hace falta que lo vuelva a explicar, la idea es volver a la efectividad que tenían en origen. Y esto plantea otra pregunta un tanto inquietante, y es si después de la tercera habrá una cuarta, y luego una quinta, y luego una sexta, y así hasta el infinito. Es decir, que vamos a estar toda la vida vacunándonos de esto. Esta es una pregunta que, no sé, supongo que tú también te habrás hecho. Sí, la respuesta es que a largo plazo no lo creo. Es decir, ¿nos seguiremos vacunando contra la COVID-19 dentro de 20 años? Lo dudo. Pero hagamos esta misma pregunta que tú me has hecho, Fernando, en el contexto de 3 países distintos. Si miramos a España, bueno, estas dosis de refuerzo o tercera dosis tampoco son tan importantes. Al fin y al cabo, los casos son mínimos, las hospitalizaciones son mínimas en general. Y lo único en lo que el debate sobre la COVID-19 que hay en España ahora mismo es cuándo se eliminarán las restricciones de las mascarillas en interiores. Si tenemos este debate en Reino Unido, la circunstancia ya cambia. Seguimos teniendo casos, tenemos todavía que acabar de vacunar a gran parte de la población, que nos daría ese extra que nos falta en comparación con países como Portugal y España, pero la COVID-19 es parte del discurso y parte del debate aquí. Si vamos a, pues no sé, el Congo, como te decía antes, el debate de la tercera dosis ni siquiera es un debate, porque ni siquiera se han acabado de poner las segundas dosis, siquiera las primeras, en la inmensa mayoría de la población. Hay que ver cómo es difícil predecir esto cuando gran parte del mundo todavía no se ha vacunado, ya no con una tercera dosis, sino con una primera o una segunda. La República Democrática del Congo, estaba buscándolo ahora mientras lo comentabas. La República Democrática del Congo, que es el Congo, vamos, lo que fue Zaire en su época, tiene ahora mismo al 0,1% de la población vacunada. Es decir, nadie, vamos, o casi, o prácticamente nadie, muy poca gente. Y esto de por sí es una bomba, porque estamos hablando de un país con muchos millones de habitantes. De ahí se nacía otro debate, que era si merece la pena vacunar al primer mundo con una tercera dosis cuando gran parte del mundo no ha obtenido siquiera una primera. Las iniciativas de COVAX para distribuir vacunas de manera gratuita o al costo o asegurarse de que lleguen las vacunas a países del tercer mundo funcionan, pero va muy lentamente y el resultado es el que tenemos ahora mismo. Países como te decíamos, y otros, es que si el porcentaje es el 20%, del 30%, todavía no podemos hablar ni siquiera un pequeño efecto en el decrecimiento de los contagios. Claro, al mismo tiempo se está poniendo una tercera dosis en Estados Unidos, en Reino Unido y en Portugal. Bueno, te puedo dar datos, ¿eh? Mira, la República Democrática del Congo, lo tengo aquí delante, la tabla, es el 0,1%, está realmente bajo, es de los que menos del mundo, pero si nos vamos a Tanzania es el 1,4%, a Nigeria el 2,6%, ojo, el 2,6% solo con una dosis, ¿eh? Si nos vamos a Etiopía el 2,6% también, a Kenia el 6,4%, a Egipto el 15%, a Sudáfrica el 18%, y así puedo continuar. Filipinas el 25%. En Hispanoamérica van las cosas bastante mejor. En Bolivia, por ejemplo, van el 36% y en Honduras el 38%. Pero aún con todas, sigue estando muy por debajo de la mitad en todos los casos. Así que ahí tendríamos una bomba. A veces tendemos a pensar que el mundo es el primer mundo, y no es así. Y especialmente cuando se refiere a enfermedades infecciosas. El que los saltos que pueda dar el patógeno en cuestión son fundamentales. Con lo cual quizá habría que hacer una reflexión por qué están llegando tan pocas vacunas a esos sitios, qué están haciendo los gobiernos de esas zonas para prevenir que el porcentaje de vacunación suba, dónde están yendo esas partidas de vacunas, etcétera, etcétera.
Bien, pues yo creo que las preguntas principales las has respondido alto y claro, vamos, las que teníamos sobre la variante Delta Plus, que a ver cómo llaman a la siguiente, se tienen que esforzar, se tienen que esmerar para ponernos un nombre más gracioso todavía que este, y el tema de la tercera dosis de la vacuna, que es algo de lo que me venís preguntando desde hace tiempo, y la verdad, yo en estos temas, hasta que no hablo con Andrea, no tengo la opinión clara. Uno necesita siempre un abogado, necesita también un médico y necesita tener un bioquímico en su vida en estos tiempos que vivimos. Alguien bioquímico de cabecera. Bien, el bioquímico de cabecera en este programa es Andrea y no sé, a mí desde luego me ha resuelto bastante bien las dudas. No sé, a vosotros ya sabéis, tenéis los comentarios para comentar lo que tengáis a bien comentar, y si tenéis algo más personal, pues no tenéis más que enviarle la pregunta a Andrea y ella estará encantada de contestaros. ¿Es así, Andrea? ¿Sí o no? Porque Así yo es, sé que así tú es, eres por muy supuesto. dispuesta. Por supuesto, yo escucho la contracrónica todos los días y en la parte de la contrarréplica, siempre que escucho alguna pregunta, algún contraescucha, me encanta poder tener la oportunidad de responderla porque, bueno, creo que es trabajo de todos los científicos comunicar este asunto lo mejor posible. Así que, bueno, sobre el nombre de la siguiente variante, ahí ya no puedo asistirte, pero digamos que ahora cobra cierto sentido aquello que decíamos, ¿te acuerdas, Fernando, al principio de la pandemia, cuando las variantes se empezaron a poner de moda? ¿Por qué ya no se llama la variante china o la variante de Sudáfrica? ¿Cómo llamaríamos a la variante Delta Plus AY 2.4? La variante de Sí, se nos acabarían los Cherry Hilton Road. países. Claro, se nos acabarían los países rápidamente. Aparte, que otra cosa que dijimos en aquel programa, si mal no recuerdas, decíamos, se ha detectado en tal país, no significa que venga de ahí. Un poco lo que pasó con la gripe española, el H1N1, la gripe del 18, que donde primera vez se habló de él fue en España y al final el virus se quedó, o más que el virus, la gripe, la enfermedad que producía, se quedó con el sobrenombre de española y España no tenía nada que ver en el tema. De hecho, había aparecido mucho antes en las trincheras del frente occidental, pero claro, como había guerra, nadie quiso decir nada. Pues en este caso tenemos algo parecido. Nos hemos dedicado a poner que si sudafricana, que si brasileña, que si británica, sin saber qué es donde la primera vez que se detectaron. Pero en fin, pues nada, con esto ya podemos ir dando por concluido y empaquetada la contracrónica de hoy. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Andrea, hoy para hablar de estos dos temas que me parecían importantes y que la audiencia los estaba demandando. Fernando, el placer es mío y de hecho la contracrónica está manteniendo un nivel excelente entre toda esta a veces turbulencia de desinformación a la que nos enfrentamos, con lo cual el placer es mío. Bueno, tú ya sabes que cuando no hablan los científicos, cuando no habla la voz de la razón, hablan los charlatanes, y esto no es cosa de ahora, ha sido cosa de toda la historia. El charlataneo aparece siempre donde desaparece la razón y los charlatanes por lo general suelen tener intereses espurios, así que mejor que la buena información circule lo más rápido posible y que haya cuanta más posible. Bien, pues queridos amigos, con esto nos despedimos ya hasta mañana. Espero que os haya gustado este programa que he hecho con Andrea. Cuando venga a España, que no sé cuándo lo hará, pero espero que pronto, pues a ver si la tengo aquí en el estudio y la podéis escuchar con una voz mejor que la que da el micrófono este del teléfono. En fin, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.